Amados hermanos en el Señor, paz. En este hermoso momento tenemos el privilegio de parte del Señor podernos dirigir a ustedes por medio de un dispositivo y por medio de estas plataformas vía internet. Dios nos concede la oportunidad de hoy tener un espacio en el cual vamos a reflexionar de la palabra del Señor. Así que les invitamos a cada uno que nos regalen un espacio de su tiempo y juntos aprender de la palabra de nuestro Dios. Iniciamos con una oración y juntos le oramos al Señor. Eterno Dios que estás en los cielos, en este hermoso momento nos acercamos a su presencia para darle gracias por toda la oportunidad que nos concede estar entre los vivientes y una oportunidad a la cual no merecemos. Colmada de muchas bendiciones, te decimos muchas gracias. También perdona nuestros errores y pasa por alto nuestras faltas y errores y ayúdanos a seguir adelante cada día a ser más perfectos. También te pedimos permiso porque queremos hablar de tu palabra. Sea usted por medio de su Espíritu que nos regale la sabiduría necesaria y el entendimiento para podernos dirigir a un pueblo que hoy está presente. Bendice a cada uno de los presentes, ayúdales, oh Dios, y bendíceles grandemente, y así juntos poder acercarnos más a tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados hermanos, vamos a tomar las escrituras y quiero que leamos junto en la segunda carta del apóstol Pablo en Tesalonicenses. Tesalonicenses, amados hermanos, capítulo 1, versículo 4. Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, y aquí lo vamos a tomar como el texto base. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Quiero, amados hermanos, que hablemos de esta parte y vamos a hablar lo que es nuestra primera semana. Hoy vamos a hablar de las epístolas de Segunda Tesalonicenses con nuestro subtema, el saludo e introducción a Tesalonicenses, y nuestro tema, hermanos, es la introducción y el cuadro de una iglesia modelo bajo el ataque y la persecución. Vamos a hablar de una iglesia modelo bajo el ataque y la persecución, hablando de Tesalonicenses, amados hermanos. Es necesario que cada uno de nosotros comprendamos y descubramos su situación, ¿verdad?, de esta congregación, de esta iglesia, y lo cual es lo que estaba pasando. Nuestro objetivo es compartir sobre la iglesia en momentos de situaciones difíciles. A pesar de su modelo, siguiendo a Jesucristo, la iglesia tuvo etapas en las cuales fueron perseguidas, pasando por diferentes situaciones, por la alabanza y por la obediencia al Señor. Quiero, hermanos, compartir lo que tenemos para este momento, y es que para nosotros es necesario darnos cuenta sobre lo que pasaba en la iglesia de Tesalónica, y así también en muchas congregaciones en el tiempo del ayer, desde el año 70 en adelante, amados hermanos, hasta la actualidad, ¿verdad? Pero hubieron etapas donde la iglesia tuvo situaciones muy difíciles. Y pues quiero que leamos siempre la segunda carta de Tesalonicenses, del versículo 1 hasta el versículo 5 del capítulo 1. Pablo y Silvano dice y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, que es en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Quiero, mis hermanos, que
si nosotros empezamos a hablar de esta lectura, el apóstol Pablo y Timoteo se, eh, se dirigen a la congregación de tesalonicenses y nos hacen ver que era una iglesia donde había pasado situaciones como persecuciones y que habían sufrido. Pues nos damos cuenta en el versículo 4, en el versículo 5 dice que una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Es necesario, amados hermanos, que a veces nosotros pasemos por situaciones un poco, como decimos, ¿verdad?, difíciles o complicadas, porque es necesario que también podamos medir nuestra fe y nuestro amor al Señor y así pues eh, fortalecernos en el Señor para que cuando lleguen muchas situaciones estemos listos como estaba preparada, ¿verdad? La iglesia en Tesalónica. Dice la palabra del Señor que ellos hermanos, dice, debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. La fe de ellos iba creciendo y la caridad de cada uno de ellos también abundaba entre ellos. Algo que es necesario en la iglesia y algo que se vivía en Tesalónica. Los hermanos convivían, su fe crecía, su amor, su armonía. Era como en aquellos tiempos de cuando nos enseña la palabra del Señor, dice que y perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso nos enseña Hechos capítulo 2, versículo 40 en adelante. Y esto es necesario, hermano, porque aunque lleguen las situaciones, aunque lleguen cosas muy difíciles, pues son bases fundamentales para ser vencedores de todo ello. Pues esto lo había anunciado el Maestro Jesucristo sobre las situaciones del pueblo, cuando en Juan capítulo 15, versículo 20, amados hermanos, quiero que leamos estas lecturas, porque usted puede decir, bueno, ¿y por qué la iglesia vivió o puede estar viviendo una persecución? Pues la palabra del Señor, cuando dice, amados hermanos, Juan 15, versículo 20, nos enseña de la siguiente manera: acordaos de la palabra que yo os he dicho, no es el siervo mayor que su señor, ni a mí me han, perdón, si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es necesario, amados hermanos, que identifiquemos esta parte que el Maestro nos enseñó y nos dejó escrito. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Al Maestro Jesucristo lo persiguieron en muchas ocasiones hasta que eh, lo, hasta que un varón lo entregó y pues fue arrestado, y así también, verdad, la iglesia en muchos momentos. Pero hoy en este momento lo que queremos es tomar cómo la iglesia en Tesalónica vivía y por qué, y pasaba diferentes eh, situaciones en las cuales pues ellos sufrían. Bien, también quiero que leamos Lucas capítulo 11, versículo 49. Lucas, amados hermanos, capítulo 11, versículo 49, que de la manera muy importante nos enseña y nos dice así: por tanto, la sabiduría de Dios también dijo, enviaré a ellos profetas y apóstoles, y ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Bien, tomando, ¿verdad?, la narración de esta lectura y tomando la esencia, pues algo que la iglesia sufrió en aquellos tiempos y pues en muchos momentos puede ser, ¿verdad?, que aquellos evangelistas que andan en lugares difíciles, pues puedan también ser perseguidos, puedan ser matados por causa de la predicación del evangelio, como lo estaba pasando, lo había pasado, ¿verdad? Tesalónica, la iglesia en Tesalonicenses. Amados hermanos, quiero que compartamos sobre el desarrollo de esta lectura. En el desarrollo de la lectura, amados hermanos, dice que la iglesia de Tesalónica
La iglesia de Tesalónica estaba siendo perseguida ferozmente, pero se mantenía firme en la fe en Jesucristo. Esto hace que la iglesia sea un modelo para el resto de las iglesias de cómo mantenerse a pesar de los ataques y los agravios. Nos enseña, amados hermanos, este encabezado que la iglesia de Tesalónica estaba siendo perseguida de una manera ferozmente. ¿Qué significa la palabra ferozmente? De una manera, amados hermanos, que pues era sin cesar las persecuciones, y más allá de ello, que con el objetivo de destruir, ¿verdad? Todo cristiano, aquellos o enemigos que estaban ahí. La idea del enemigo siempre ha sido destruir, ¿verdad? Y destruir totalmente a su oponente. Y pues la iglesia de Dios hemos sido, amados hermanos, lo contrario que lo que el mundo enseña por medio de las artimañas o las ligaduras de Satanás, que puso la apostasía. Bien, entonces la iglesia de Tesalónica estaba viviendo unas situaciones muy difíciles, muy complicadas, pero dice esta parte que se mantenía firme en la fe de Jesucristo. O sea, mantenían firme la fe en Jesucristo. Algo que nosotros debemos de darnos cuenta, porque dice que esto hace que la iglesia sea un modelo para el resto de las iglesias, de cómo mantenerse a pesar de los ataques y agravios. Si usted empieza a leer, hermano, y empieza a analizar la lectura que anteriormente mencionamos, pues desde los principios iniciales de Jesucristo, él hace mención que iba a ser perseguido, y también nosotros íbamos a ser perseguidos por causa de su nombre. Tesalonicenses, hermano, la iglesia en ese lugar era perseguida por causa del nombre del Señor Jesucristo. Pero aún así la fe de ellos permanecía y se fortalecían cada día, cada momento, y se acercaban más al Señor porque el Señor miró en ellos esa fidelidad, ese amor, ese gozo, esa entrega, esa integridad al Señor, no negándole, aunque habían muchas adversidades por medio de los diferentes personajes o por aquel imperio, ¿verdad? Que siempre ha gobernado el mundo, y pues ha sido un enemigo de nuestro Dios y de sus hijos. Por ejemplo, hermanos, en el versículo 1 nos damos cuenta que los ministros son fieles a la iglesia. Pues ahí lo vamos a leer siempre en 2 Tesalonicenses, vamos a ir versículo por versículo. 2 Tesalonicenses, hermanos, versículo 1 dice que Pablo y Silvano y Timoteo, los ministros, a la iglesia de los tesalonicenses, que es en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Estos varones, hermanos, dice que los ministros son fieles a la iglesia. Todo ministro, amados hermanos, que es fiel a la iglesia, pues es un ejemplo, ama a la iglesia, y es un ejemplo el cual debe reflejar dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque es alguien que Dios lo ha puesto como administrador, alguien que lo ha puesto el Señor para que dirija la iglesia. No solo es un pastor, sino que es un administrador, por eso dice la palabra ministro. Bien, y lo que queremos resaltar es porque a veces hoy en día puede ser que su servidor sea un ministro y no esté ejerciendo la labor que estos varones ejercían, o esté también un poco desviado, y todo eso me afecta mi vida espiritual, y pues no soy un verdadero ministro del Señor si descuido la iglesia donde Él me ha llamado o donde Él me ha puesto. También en el versículo 1 nos damos cuenta que los creyentes tienen buen fundamento, tienen un firme fundamento en Dios y en Cristo, siempre en el versículo 1. Porque Pablo y Silva y Timoteo, hermanos, ellos se dirigen a la iglesia de Tesalonicenses. O sea, ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Que los creyentes
tienen un firme fundamento en Dios y en Cristo. ¿Por qué? Porque eran parte de la iglesia de Dios en Tesalónica, perdón. Bien, también nos enseña que los creyentes conocen la gracia y la paz de Dios, que lo registra en el versículo 2, cuando aquellos hombres les saludan como el saludo de la iglesia, que es un saludo eh, que nosotros lo pronunciamos de la manera especial, cuando decimos paz a vos, paz a ti o paz mi hermano, y pues a veces lo adornamos más, ¿verdad? Entonces cuando una persona nos saluda de paz o nosotros saludamos de paz, entonces eso es un una base de la iglesia de Dios. Estos amados hermanos, estos creyentes, dice que conocían la gracia y la paz de Dios cuando aquellos varones se dirigen y les dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, imaginemos hasta ese momento aquellos varones o aquellos creyentes eran entregados al Señor. Ahora dice en el mismo versículo 2, nos damos cuenta, ¿verdad?, que aquellos varones se dirigen con el saludo que la iglesia de Dios o el pueblo del Señor se distingue. En el versículo 3 nos damos cuenta que los creyentes también tienen una fe que crece. Usted a veces dice, no, pero solo los ministros, solo los diáconos. No, también todo aquel creyente, la palabra creyente significa que cree. Y creer, hermanos, no es decir, yo sé que hay Dios. Creer es ser obedientes y ser ejemplos a lo que Dios nos manda por medio de su palabra. Versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros. Imagínense, amados hermanos, que los creyentes tienen una fe que crece. ¿Por qué? Porque la caridad, había amor entre ellos, hermano, había paz, había fe, ¿sí? Y todo eso abundaba la paz, abundaba el amor, todo abundaba, amados hermanos. Y esto era una herramienta básica, como está registrado en Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Y anteriormente leíamos y hacíamos mención, amados hermanos, de aquella lectura de Hechos 2:42. Pues la vamos a leer para que usted también tenga una idea, ¿verdad? Cómo la iglesia en aquellos tiempos vivía, cuál era su situación o cuál era lo que la iglesia demostraba para que nosotros también podamos seguir ese ejemplo. Hechos, amados hermanos, capítulo 2, versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y dice el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Quiero, mis hermanos, que hablemos, que nos detengamos en esta parte y que empecemos a analizar lo importante que es el amor, la armonía, ¿verdad? Es un escudo fuerte contra las asechanzas del enemigo. Bien, en el versículo 3 también, ¿verdad? Nos enseña que los creyentes tienen un amor que crece y abunda. ¿Qué significa que crece? Que va cada día más grande. ¿Y qué significa que abunda? Que hay, decimos nosotros, ¿verdad? Decimos que sobra, que abunda, que pues algo que es enorme. Así era el amor de los creyentes en Tesalónica. Así era el amor de los creyentes en la iglesia, los tesalonicenses, hermanos. Un amor infinito, un amor demostrado, un amor que se miraba, un amor que hacía que la iglesia crezca, un amor que aunque las situaciones, aunque las persecuciones llegaban, pero ese mismo amor, amados hermanos, ese mismo amor hacía que la iglesia sea vencedora de todos los sufrimientos. Bien, vamos a leer la otra parte que dice que los creyentes soportan y tienen fe en todas las pruebas. Un verdadero creyente, hermano, acepta corrección. A nosotros nos pasa muchas veces
que cuando el pastor nos corrige y nos dice que algo que estamos haciendo no está bien y que mejoremos, lo primero que hacemos es no ir ya a los cultos, no reunirnos, no congregarnos. ¿Por qué? Porque nuestro hermano pastor o cualquier otro hermano nos quiere ayudar y nosotros creemos que lo que está haciendo es alejarnos de la iglesia. Eso, amados hermanos, es una flaqueza espiritual que a hombres y mujeres podemos ser que lo estamos viviendo, que no queremos ser corregidos, y aunque a veces nosotros sabemos que estamos en el error, pero no queremos que se nos haga ver. ¿Por qué? Porque ya estamos flacos, ¿verdad? Nuestra flaqueza nos hace débiles y así pues dejamos incluso de servir al Señor cuando el culpable somos nosotros. Pero mire que la iglesia en Tesalónica, hermanos, en el versículo 4, dice tanto que nosotros mismos nos gloriamos en vosotros, de vosotros en las iglesias de Dios. Pues la iglesia, ¿verdad?, era mencionada y pues era un ejemplo para aquellos, incluso aquellos ministros como Pablo, Silvano y Timoteo. Eh, Dice de nuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Imaginen, amados hermanos, que aquella iglesia, teniendo muchas dificultades, tribulaciones, persecuciones, dice que tenían paciencia y tenían fe. Nosotros en la primera, ¿verdad? En el primer prueba, y a veces no son ni pruebas, nos damos vuelta y pues nos alejamos del Señor. ¿Por qué? Por la falta de ayuno y la falta de oración. Nos hace ser egoístas, tener un ego, ser orgullosos. Y pues cuando somos orgullosos, pues el enemigo toca esa parte débil y nos termina de destruir en cosas, ¿verdad? Que nosotros somos capaces de vencerlas. Bien, también, hermanos, en el versículo 5 dice que una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. El Señor en su perfección a veces nos da la oportunidad de fortalecernos por medio del ayuno y la oración como antes mencionábamos, para que cuando lleguen a esas situaciones que Dios en su poder puede detenerlas, Él puede evitar, pero también quiere que nosotros demostremos que le amamos y que no estamos solo por ser llamados iglesia de Dios, sino por demostrar que somos iglesia de Dios, que es otra cosa. Amados hermanos, la iglesia en Tesalónica nos enseña que aunque lleguen persecuciones y aunque lleguen situaciones muy difíciles, ellos, así como vencieron también usted y yo, podemos vencer todas esas situaciones. Por eso es necesario que nosotros nos fortalezcamos, amados hermanos, y así esperar el galardón del Señor. Como es necesario que cada uno de los hijos de Dios tratemos de confortarnos y así confortar también a aquellos, amados hermanos, que pasan adversidades. Porque el ministro de Dios debe prestar atención especial al rebaño cuando surgen necesidades especiales entre los creyentes. Esta es una obligación por amor a la obra, y a los creyentes se les debe confortar y alentar. Apocalipsis 14:2, hermanos, dice de la siguiente manera: es necesario que usted, ¿verdad?, leamos siempre y estemos cada día cerca del Señor. Leyendo esta lectura, amados hermanos, damos por finalización a nuestra reflexión, cuando de la siguiente manera dice así, 14:12, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los santos, amados hermanos, no son todos aquellos que tenemos el nombre de iglesia de Dios, sino aquellos que aparte que somos iglesia de Dios, dice la palabra del Señor, aquí está la paciencia de los santos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y teniendo esas dos cosas, somos verdaderos hijos y verdaderamente iglesia de Dios. Así que, hermanos, llegamos al final de esta lectura y de esta reflexión, esperando sea de bendición para ustedes, y nos despedimos con un saludo de paz.